Hola, nos complace que estés con nosotros. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Buenos días, que el Señor les bendiga una vez más para poder encontrarnos acá juntos, usted por supuesto detrás de su dispositivo y yo en este lugar santo donde Dios me permite por su misericordia estar. Hoy quiero compartir un mensaje titulado Aprovechemos tan poderosa herramienta. Repito, aprovechemos tan poderosa herramienta. Yo creo que ya usted podría imaginarse de qué voy a hablar, pero antes permítame orar. Padre, quiero darte gracias por la oportunidad que me das de ministrar tu palabra, rogando que no regrese a ti vacía. Así que habla a cada corazón de las personas que puedan estar detrás de este dispositivo y puedan hacer de esta palabra una palabra viva que pueda impactar de manera pragmática sus vidas. Quiero darte la honra y darte la gloria porque puedo hablar contigo, puedo comunicarme contigo, puedo orar. Gracias por este privilegio. Te doy la honra, te doy la gloria. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, amado, como le dije, tengo un título y ese título es Aprovechemos tan poderosa herramienta. ¿Qué le parece este texto hermoso que encontré en el libro de Hebreos? A veces decimos como dice, pero realmente no sabemos quién escribió Hebreos. Entonces, como dice el autor de Hebreos, mire qué interesante, en el capítulo 4, versículos del 14 al 16, solamente 3 versos, dice de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino más bien uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, amado y amada, quiero hablar de la oración. La oración considero yo que es una herramienta poderosa que ha sido subestimada, que ha sido desaprovechada, y tengo lamentablemente que incluirme en esta confesión. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de expresar lo que creemos, quiero que piense por favor un momentito. Si usted tuviera la oportunidad de expresar lo que usted cree realmente de la oración, no utópicamente, no idealísticamente, no de una manera filosófica, no, realmente lo que usted cree. Porque nosotros cuando creemos algo lo evidenciamos, y cuando no lo evidenciamos, entonces probablemente es porque no lo creemos. Pero si usted tuviera la oportunidad de expresar lo que usted cree acerca de la oración o de lo que usted siente con relación a la oración, sin tener ningún tipo de represalia, de amenaza, de venganza o consecuencia de parte de Dios y de las personas que lo rodean. O sea, usted va a poder decir lo que usted cree, su experiencia con la oración, sin que nadie le condene, sin que nadie le acuse, sin que nadie le diga absolutamente nada peyorativamente hablando. Yo estoy seguro que si nosotros tuviéramos esa oportunidad y pudiéramos expresar así con esa libertad, sin que Dios nos mire y nos diga, eso es lo que cree, o las personas, yo creo que nosotros podríamos ser impresionados al escuchar frases que quizá usted conozca, pero las escucharíamos de personas que ahora se dan la oportunidad de decirlas porque no hay mayor consecuencia. Por ejemplo, alguna persona diría, a mí me cuesta mucho orar. Eso me suena bastante honesto. Casi que puedo decirle que me identifico. Otro diría, la oración no es lo mío. Interesante, la oración no es lo mío.
Es como si alguien dijera, la comida no es lo mío. Otro podría decir, yo puedo orar, pero solo. Son pensamientos, posturas. Imagínese a alguien diciendo de la siguiente manera: para mí esas aplicaciones para orar se vuelven un show. Por eso yo no oro o no me involucro allí. Alguien diría, solamente Dios sabe si yo oro o no. Eso sonó como reacción, ¿no es cierto? Y algunos, con mucha honestidad, podrían decir también, cuando oro con mucha gente me disperso. Está bien, todas son posibilidades, pero cada una de estas expresiones puede explicar lo que nosotros creemos de la oración. Pero no es menos real que en el escenario que usted y yo queramos, los cristianos o a los cristianos nos cuesta orar. Una herramienta subestimada. Y yo he querido poner por título, aprovechemos tan poderosa herramienta. Pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué? Vamos a tratar de pensar juntos y hacer una introspección. Usted la hace, yo la hago, solo que yo tengo la virtud de poder expresar algunas ideas que considero responden a la pregunta ¿por qué nos cuesta tanto orar? Diré en primer lugar, como una posibilidad que se me ha ocurrido, que nos cuesta orar porque orar es comunicación y ya de por sí la comunicación nos cuesta. ¿Quiere que se lo demuestre? Partamos de que la comunicación es un mensaje dado por un emisor a un receptor, que luego el receptor puede convertirse en emisor, emitir otro mensaje que viaja hasta el antiguo emisor, que ahora es receptor. Eso es lo más básico de la comunicación. Un esposo se convierte en el emisor y envía un mensaje a la esposa. La esposa, que es la receptora, a lo mejor no capta, no interpreta, no concibe, no atrapa el mensaje y responde de una manera equivocada, difícil, compleja, causando entonces una ruptura en lo que nosotros llamamos buena comunicación. Por consiguiente, yo creo que los esposos se quejan de la mala comunicación. Y los hermanos protestan también. Estoy hablando de los hermanos de consanguinidad. Protestan por la mala comunicación. Los jefes y los subalternos reconocen que hay problemas por la mala comunicación. Cada uno de nosotros como individuos, las familias, los gobiernos, la iglesia, reconocen que la mala comunicación termina cobrándonos muy alto esta factura. Orar precisamente es comunicarse con Dios. A los niños les enseñamos y les enseñamos mal. Cuando ellos preguntan o les explicamos qué es orar, les decimos orar es hablar con Dios. Ciertamente es la primera parte de la verdad, pero la verdad completa es cuando hablamos con Dios y Dios también habla con nosotros. Porque de lo contrario, entonces se convertiría en un monólogo aburrido y tedioso. Orar es precisamente comunicarse y eso nos cuesta. La comunicación se torna difícil porque a algunos de nosotros nos cuesta oír. Yo no sé si usted es uno de esos, pero a algunos nos cuesta sentarnos una hora y escuchar a una persona. Y a otros les cuesta hablar con los demás. Entonces, mientras uno no tiene la capacidad, la habilidad de escuchar, el otro no tiene la habilidad de hablar y la comunicación se rompe. En segundo lugar, creo que nos cuesta orar porque es complejo hablar con una persona, dígame usted sí o no, que no nos mira a los ojos. Cuando hablamos con Dios, presumimos, asumimos, creemos que Dios está arriba. Y dice Eclesiastés,
Dios está en los cielos y en el mejor de los casos, pensando que la tierra está en el lugar correcto, ordenado, y que el cielo está arriba, entonces intentamos buscar a Dios, pero no podemos mirar a Dios a los ojos. Y cuando no vemos a las personas a los ojos, hay una ruptura en ese elemento de comunicación. De hecho, algunos de nosotros decimos: te estoy hablando, mírame a los ojos. Y la persona responde como tipo de reacción: pero yo no veo, yo no escucho con los ojos. Y tiene razón, pero nos parece educado, nos parece bueno, nos parece positivo hablar mirándole a los ojos a las personas. Pero qué difícil, qué complejo es cuando hablamos con alguien que no nos mira a los ojos. Es más complejo aún si esta persona ni siquiera la podemos ver. Bueno, usted apelará a la tecnología, pero déjeme decirle que si la persona no nos responde de inmediato, para algunos de nosotros, eso se convierte en una tortura, sobre todo para los que somos intensos o impacientes. La tercera razón por la que creo que nos cuesta orar es simplemente porque somos naturalmente dispersos. Usted está aquí, está hablando conmigo, y de pronto por su pantalla, por su dispositivo, pasa algo atrás o a los lados, y usted hace así y lo sigue con la mirada, y perdió la conexión que teníamos usted y yo. Somos dispersos. Una cuarta razón que me parece válida y hay que asumirla con humildad es que nos cuesta orar porque no sabemos orar. ¿Qué cree usted? Si usted siente que le estoy acusando, no, déjeme explicarle un momentito. Los discípulos de Jesús tuvieron que vestirse de humildad y pedirle a Jesús que les enseñara a orar. Voy a citar Lucas capítulo 11, verso 1. Dice así la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Quién estaba orando? Jesús. ¿En dónde estaba orando? En un lugar. Cuando terminó de orar, de comunicarse con su Padre, uno de sus discípulos le dijo: Señor. Jesús le miró y él continuó diciendo: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué le pediríamos a alguien que nos enseñe a cocinar, a manejar, a nadar o a orar? La respuesta se cae por su peso. Claro, porque no sabemos hacerlo. No tiene sentido pedirle a alguien que nos enseñe a manejar si ya sabemos conducir, a cocinar si ya somos grandes chefs, o a nadar si somos casi que personas que están preparadas para los olímpicos. No tiene sentido. Pero pedimos ayuda cuando necesitamos y debemos hacerlo con humildad. Claro, es mejor deponer nuestro orgullo, por lo menos hacerlo una vez y reconocer que tenemos problemas con la oración, que no sabemos orar y que todas las razones que dije anteriormente puede ser que sean válidas en nuestra propia experiencia. Es mejor deponer nuestro orgullo una vez y pedir que nos ayuden, que nos enseñen, y no vivir siendo un ignorante el resto de la vida. Quiero compartirle cómo la oración en el Antiguo Testamento tuvo un efecto, tuvo un impacto directo en la vida de los hombres y a través de esta gran historia de la salvación. Comienzo diciendo que Abraham fue un intercesor. ¿Sabe lo que es un intercesor? Un intercesor es alguien que se coloca entre la necesidad de alguien y Dios. Eso es un intercesor. Y Abraham fue un intercesor que, además de interceder, se atrevió a regatear con Dios. Quiero que vaya por favor a Génesis capítulo 18, verso 16. Esa historia es una historia cautivadora, es una historia hermosa. Yo quisiera tener todo el tiempo del mundo, pero vamos a parafrasear un poco. Dice la Biblia que los ángeles, los varones, se levantaron, estoy en 18:16, y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, verso 17: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Se lo ocultaré? Continúa la palabra:
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, todas las naciones, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y en ese diálogo Dios le cuenta a Abraham lo que va a hacer. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Va a aniquilar la ciudad donde vivía su sobrino. Su sobrino vivía allí con su esposa, la esposa del sobrino y sus dos hijas. Y estaban allí ya los novios involucrados en la relación familiar. Cuando Abraham se da cuenta de este plan tan cruel de parte de Dios, de aniquilar por completo a una ciudad, dice la Biblia en el verso 23: y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y comienza Abraham a regatear. Abraham estaba intercediendo, estaba colocándose entre la necesidad de su sobrino Lot y Dios, su padre, quien le había llamado, quien le había elegido para una misión trascendental. Qué hermoso, amados y amadas. Lo que estaba haciendo Abraham era orar, estaba comunicándose con Dios. Pero mire qué hermoso. Abraham habla y Dios responde. Y comienza aquí el diálogo. Y entonces comienza Abraham y le dice: si hubiesen 50 justos, ¿destruirías a la ciudad de Sodoma y Gomorra? Y el Señor responde: no, si hubiesen 50 justos, no la destruiría. Y Abraham hizo así: no hay 50 justos. Y Abraham comenzó a moverse de un lado a otro entre su pensamiento, y se le ocurrió bajar la cuota y dijo: ¿y si hubiesen 45, también destruirías? Y el Señor dijo: no, si hubiesen 45, no destruyo la ciudad. Y Abraham continúa intercediendo. Se da cuenta, está orando, está intercediendo, pero también está regateando. Y si hubiesen 40, el Señor le dice: si hubiesen 40, no destruyo la ciudad. 30, por 30 tampoco destruyo la ciudad. 20, se están agotando las posibilidades. Así son muchas de nuestras oraciones. Y el Señor le dice: si hubiesen 20 justos, no destruiré la ciudad. Entonces míreme por favor. Abraham habla con Dios, encoge las cejas y le dice: y 10, si hubiesen 10. Y el Señor le dice: no la destruiría si hubiesen 10, por amor a los 10. Pero solamente Lot y su familia eran justos. ¿Se da cuenta? Allí vemos a Abraham intercediendo, porque Abraham sabía que el sobrino, su sangre y la sangre de su familia dependían de su oración. Moisés, en Éxodo capítulo 17, versos del 8 al 11. No voy a leer este texto, les voy a referir la historia. Moisés, dice la Biblia, que luchando contra los amalecitas, envió a Josué para que Josué librara la batalla, el gran estratega en el campo. Y Moisés, ¿qué haría? Moisés tendría la importante tarea de orar, de interceder, y lo hacía levantando sus manos. Dice la Biblia que cuando sus manos caían, entonces la batalla iba al revés, perdía el ejército de Israel. Y mientras Moisés tenía las manos levantadas, ¿qué sucedía? El ejército avanzaba. ¿Sabe? Moisés sabía que una batalla dependía de su oración. En el libro de Jueces capítulo 3 verso 9, 3 verso 5, 4 verso 3, todas estas citas las repito para usted. Jueces 3 9, Jueces 3 15, Jueces 4 3. En este libro encontramos una cíclica de desobediencia y pecado por parte de los hijos de Israel. Dice la Biblia: y volvieron a hacer lo malo delante de Jehová, y Dios envió juicio para ellos. Y también dice: y los hijos de Israel clamaron, y los hijos de Israel clamaron, y los hijos de Israel clamaron, oraron. ¿Por qué? Porque ellos entendían que sus vidas dependían de su clamor. Déjenme contarles lo que pasó con aquel hombre llamado Nehemías, el reconstructor de los muros de Israel. Nehemías fue un verdadero hombre de oración. Quiero que anote las siguientes citas, o por lo menos las escuche.
Nehemías capítulo 1, versículos del 4 al 11, más fácil. El capítulo 1 es una sólida oración de parte de Nehemías al Padre de los cielos. Capítulo 2, verso 4 lo vemos orando antes de responderle al rey. 4:4 lo vemos orando a Jehová, su Dios, para que actúe en contra de sus enemigos. ¿Sabe lo que quiero decirle? Quiero decirle que Nehemías estaba convencido de que el proyecto de la reconstrucción de los muros dependía exclusivamente de Dios, y esto justificaba su oración. Daniel es uno de los clásicos ejemplos de hombres que había hecho de la oración un estilo de vida. Dios le dio la bendición de acompañar 3 administraciones gubernamentales, comenzando con el gran Nabucodonosor, luego con Darío, un hombre que trasciende en la historia. Dice la Biblia que Dios le dio esa bendición y él estaba convencido de que ninguno de estos hombres, reyes que tenían todo el poder en la tierra dado por Dios, eran más grandes que su Dios, a quien servía y con quien tenía una íntima relación a través y por medio de la oración. Daniel capítulo 6 verso 10 dice la palabra del Señor: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por el rey, un edicto que lo exponía, que lo condenaba a no participar de ninguna posibilidad de hablar con su Dios. ¿Saben lo que hizo? Dice la Biblia, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Una vida de oración. Si brincamos al Nuevo Testamento, quiero compartir un poco acerca del efecto de la oración en el Nuevo Testamento. Obviamente esto es algo muy sintetizado. El Nuevo Testamento está cargado, está plagado de material que ilustra la urgente necesidad de orar. Y el mejor de los modelos es Jesús, por supuesto, quien mantuvo una relación permanente y constante con su Padre durante cada uno de los días de su vida aquí en la tierra. Quiero recordarles que Lucas capítulo 4 y versos siguientes nos dice que oró mientras se preparaba para iniciar su ministerio, el cual duraría 3 años y unos meses. Lucas capítulo 6 versículo 12 nos dice que él oraba antes de hacer decisiones o escogencias importantes. Y en esta ocasión escogería a sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles, y antes oró. Oró antes de realizar un milagro que trascendería por las generaciones. ¿Sabe? Uno de los milagros que todos conocemos de Jesús, no todos se conocen dentro de y fuera de el contexto de una iglesia, pero estoy casi seguro que se conoce tanto adentro como afuera. O sea, este milagro, que es un milagro canónico, ha sido popularizado y las personas lo conocen. Por ejemplo, la gente no sabe que Jesús sanó a la hija de Jairo. Por lo menos si no va a una congregación, si no va de niño a una iglesia, no tiene por qué saberlo. Pregúntele usted a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a sus vecinos. ¿Usted sabe quién era Jairo? Jairo, ¿cuál Jairo? El hijo de doña, no, Jairo, el de la Biblia, no. Bueno, pues Jesús sanó a su hija. Ajá, no lo sabía. Pero si usted le pregunta a la gente, ¿sabes algo acerca de los panes y los peces? Ah, cómo no, claro, Jesús alimentó a una multitud. Eso lo sabe todo el mundo, casi todo el mundo. Jesús oró antes de realizar un milagro tan trascendente por generaciones. Dice la Biblia que tomó aquellos 5 panes y 2 peces y dando gracias, o sea, oró a su Padre, lo comenzó a repartir después. Oró por usted y por mí. Eso me impresiona. Juan capítulo 17 verso 20 y verso 21 dice: Señor, yo te pido no solamente por estos que están aquí, sino por los que han de creer, por usted probablemente y por mí,
para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Hermoso. Y también oró, hablándole al Padre y pidiendo la posibilidad que pasara esa copa tóxica, o sea, no ir a la cruz. Pero terminó diciendo, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Por eso usted está allí y yo estoy de este lado. Jesús oró porque Jesús creía y sabía lo trascendente que era esta herramienta. Claro está, Jesús lo entendió. Él sabía que esta herramienta tenía el poder, y en su humanidad, en el Jesús 100% hombre, Él requirió depender absolutamente de su Padre. Este mensaje también lo entendieron los apóstoles, lo atraparon y dijeron, tenemos que imitar al maestro. Y lo enseñaron también a la iglesia. La primera iglesia, que es la iglesia conocida como la iglesia primitiva, practicó esta disciplina, hizo de esta herramienta una herramienta útil y les funcionó. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina, entiéndase, en la enseñanza de los apóstoles. 2, en la comunión unos con otros. 3, en el partimiento del pan, escuche, y en las oraciones. ¿Y qué pensaba el apóstol Pablo? El mayor exponente de la literatura neotestamentaria acerca de la oración. Valdría la pena escuchar lo que Pablo pensaba. Primero, Pablo sabía que él mismo era el producto de la oración. La iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13, versos 2 y 3, dice que estando la iglesia en ayuno, ministrando al Señor, el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme. Escuche, el Espíritu Santo está hablando, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y dice la Biblia que orando y ayunando les impusieron las manos. Una iglesia que oraba por este hombre llamado Pablo, precursor en muchos lugares del evangelio. Pablo entendió y enseñó el papel protagónico que tiene el Espíritu Santo como intercesor. Y en Romanos 8:26 dijo, ¿no sabéis que el Espíritu que mora en vosotros intercede delante del Padre con gemidos indecibles? El Espíritu Santo intercede, se coloca entre nuestra necesidad y el Padre. Pablo sabía la trascendencia de la oración y con gran humildad le pidió a los hermanos de Roma, les pido, hermanos, en el nombre del Señor Jesús y del Padre, que me ayudéis orando por mí al Señor. Yo me identifico con esas palabras, las hago mías y le digo a usted y le digo a las personas que pueden escuchar este mensaje, les ruego por favor, quiero leerlo porque es un texto que yo creo que de verdad lo hago mío con temor y temblor, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo también, hablando con los hermanos en Tesalónica, les dijo, primera carta de Tesalonicenses, les dijo de la siguiente manera, capítulo 5, verso 17, un verso factible de aprender de memoria. Orad sin cesar, un excelente consejo. Pero cuando llega a la segunda carta, capítulo 3, les dice, verso 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra corra, se extienda el evangelio y sea glorificada. ¿Sabe qué significa? Que la palabra corra, precisamente que pueda esparcirse como la buena semilla por el campo, y el mundo es el campo. Pero también que sea glorificada. La palabra es glorificada cuando cae en buena tierra y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Cuando los hombres y las mujeres, así como usted y yo, obedecemos, nos sometemos, hacemos de esta palabra nuestra verdad, nuestro manual de vida.
que corra y sea glorificada. Y dos, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, dice Pablo. Pablo pide a los tesalonicenses: oren, oren, oren. Ok, amados, con toda esta información y sabiendo que el referente en oración es Jesús, definitivamente, observemos lo que nos dice el escritor de Hebreos, capítulo 4, versos 14 al 16, con relación a una experiencia de oración verdadera. Texto que ya leí y voy a permitirme leer nuevamente. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, entiéndase, un gran sumo intercesor, que ¿qué hizo? Traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, nuestra declaración de fe. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, un intercesor que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, más bien, sino uno que fue tentado en todo, o sea, nos entiende, se identifica con nosotros, fue tentado en todo, dice la palabra del Señor, pero según nuestra semejanza, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora viene el verso 14. ¿Quiere que lo diga ya? No, déjeme decirle 4 cositas hablando de ese sumo sacerdote. En términos de intercesión, Jesús es el mejor. Jesús es nuestro sumo sacerdote. No hay nadie que pueda interceder como Jesús, porque Él tiene la empatía, tiene la convicción, tiene la sensibilidad, está comprometido y tiene el amor para interceder por usted. 2, Él traspasó los cielos. Traspasó los cielos. No hay nada que lo detenga en esa relación, en ese acceso directo al Padre. De hecho, cuando Jesús muere, el velo del templo se rasgó para darnos acceso en Cristo Jesús y su sangre directamente al Padre. Él intercede por nosotros. 3, Él nos conoce plenamente, plenamente. Imagínese, piense en usted mismo, no piense en los demás, piense en usted mismo. Dios le conoce en Cristo Jesús. Él sabe cómo es usted, de qué manera nos entiende. Y además puede compadecerse por nosotros. Esto es hermoso. Jesús, 4, nuestro sumo sacerdote, o sea, nuestro intercesor, fue tentado en todo, pero a diferencia de usted y de mí, Él no pecó. Ok, amado, por todo lo que ya hasta aquí hemos dicho o se ha dicho, entonces, ¿qué nos va a decir Hebreos en relación a lo que debemos hacer? Hablando de oración, hay 4 cosas que yo comparto y todas se desprenden del verso 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos con pinzas. Número 1, el escritor de Hebreos nos dice qué es lo que debemos hacer en materia de necesidad, de oración, que son las necesidades propias de la vida. Necesidad de adorar, de alabar, necesidad de comunicarme con el Padre, necesidad económica, filial, emocional, psicológica. Tengo que venir al Padre, tengo que orar. Entonces dice el escritor lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Acerquémonos. Acérquese, número 1. Número 2, el escritor de Hebreos nos dice cómo debemos acercarnos, cómo debemos hacerlo. Dice confiadamente. No es acercarnos con duda, no, es acercarnos confiadamente, porque quien está del otro lado es, nuevamente lo decimos, 100% confiable. El escritor de Hebreos nos dice en tercer lugar en qué dirección debemos hacerlo. Acerquémonos confiadamente, mire, hacia el trono de
la gracia, donde recibimos lo que no merecemos. Ese trono es así. Y el que se sienta allí es el Dios todopoderoso, el Dios de la gracia, el Dios que sabe dar a pesar de que no merecemos, porque Él es la gracia. Y está sentado en el trono y tiene poder absoluto y puede decidir y determinar gracia para usted y su familia. Y en cuarto lugar, el escritor de Hebreos nos dice ¿para qué debemos hacerlo? ¿Para qué acercarnos? ¿Para qué hacerlo confiadamente? ¿Y por qué en esa dirección que se llama trono de la gracia? Para alcanzar misericordia. O sea, Dios no nos va a dar lo que sí merecemos. No lo queremos. No queremos lo que merecemos. Algunos dirían, Dios guarde. Él no nos va a dar lo que merecemos, porque la paga del pecado es muerte. Él nos va a dar lo que no merecemos, porque es el trono de la gracia. Y también Él quiere que hallemos más gracia. ¿Para cuándo? Para el oportuno socorro, para el momento ideal, el momento preciso. Cuando la tentación, cuando la situación, cuando la depresión, cuando la tristeza, cuando el dolor, cuando la tempestad, allí Él quiere que seamos equipados con gracia. Voy a concluir. Déjeme decirle que ya nosotros sabemos, por lo que la experiencia nos enseña, que la oración es un tema que nos cuesta. No porque no sepamos que es buena. Usted y yo sabemos que es buena. De hecho, por eso en las iglesias escuchamos tantas veces a las personas diciendo, ore por mí, ore mucho por mí. ¿Se ha acercado a alguien a decirle? A mí sí. Y tal vez por ser pastor, un exponente de la palabra, las personas vienen con mucha claridad. Ay, pastor, quiero pedirle por favor que ore mucho por mí. No, y la gente me lo dice, y me lo dice mucha gente. Y cuando usted comienza a sumar, usted está orando mucho por muchos. Y a veces no tiene mucho para darle a tantos. Pero ya sabemos que nos cuesta, simplemente porque nos cuesta. Dos, tenemos que reconocer con humildad que en muchos de los casos no sabemos orar. Entonces necesitamos comenzar por allí, con humildad, aprendiendo a orar. Tres, hemos demostrado que la oración tuvo un papel importante, preponderante, vital, urgente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo que nos indica que la oración es bíblica, porque el Antiguo es la Biblia y el Nuevo es la Biblia, y el Antiguo y el Nuevo conforman la Biblia. Entonces la oración es bíblica, y si es bíblica es buena. 4, hoy tenemos a un sumo sacerdote, no cualquier intercesor, es uno que es perfecto. Él no tiene que purificarse. Él ya derramó su sangre en la cruz del Calvario para que a partir de allí nosotros solamente recibamos la bendición. Y Él está deseoso de interceder por nosotros. Y 5, el autor ha hecho la siguiente recomendación: vengan, acérquense, acérquense confiadamente. Acérquense confiadamente al trono de la gracia y reciba misericordia y reciba gracia ahora mismo para el oportuno socorro. ¿Quiere permitirme orar por usted en este momento? Solo déjeme orar. Déjeme ministrarle con misericordia y gracia de parte de nuestro Dios. Padre, quiero darte la honra. Quiero darte la gloria por la oportunidad que me diste de ministrar tu palabra. Esta palabra debe correr y ser glorificada porque oramos por ello. Gracias por las fuerzas, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado tan particular. Ahora solo me entrego a ti y ruego que esta palabra, por favor, no regrese a ti vacía, sino que sea sumada en el corazón de muchos para honra y gloria tuya. Gracias por tu paz, gracias, Padre. La gloria es absolutamente del que vive y reina para siempre, de mi Padre celestial. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor bendiga ricamente su vida. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas a todas nuestras redes sociales y que actives todas las notificaciones. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga.